presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de Ernst & Young, Enresa y UNESA. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, doña Teresa Costa Campi, a la que va a presentar la que fuera directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y Energía, doña Carmen Becerril Fernández. La tribuna es suya y el moderador será don Antonio San José, director del programa Cara a Cara de CNN Plus. Por favor. Buenos días a todos. Agradecer al Foro de Nueva Economía que organice estos actos tan multitudinarios y agradecer a todos los presentes que hayan hecho un hueco en sus agendas para asistir al acto de hoy, pero sobre todo y agradecer muy especialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, a María Teresa Costa, a Maite, para muchos de los que estamos aquí reunidos hoy, que me haya dado la oportunidad de presentarla en el acto de hoy. El acto de hoy tiene esencialmente por objeto hacer una revisión de la situación del mercado ibérico de la electricidad, del MIBEL, un proyecto que nació hace ya unos cuantos años y que tuve el privilegio de vivir en primera persona en sus orígenes y que sigo con máximo interés por mis responsabilidades profesionales también en este momento. Y precisamente con el prisma que da el tiempo y la experiencia vida, sí que quería compartir con todos ustedes algunas reflexiones acerca de cómo surge el mercado ibérico de la electricidad y en qué situación nos estábamos moviendo para algo que hoy vemos hecho realidad, pero con lo que hay que trabajar mucho todavía. Yo empezaría compartiendo la reflexión de que probablemente en la década que va entre el año 95 y el año 2005, el debate europeo en el ámbito energético era el debate de la liberalización. Hablábamos de forma insistente de liberalización de los mercados. En muchas ocasiones nos preguntábamos exactamente esto de liberalizar el mercado de la energía, realmente qué significaba. Hay muchos escépticos todavía en torno a ese concepto. Lo cierto es que el trabajo fue muy intenso y salieron dos directivas de liberalización. En el caso de la electricidad salió una primera directiva en el año 96, una segunda directiva en el año 93, probablemente en el 2003, y probablemente podemos decir que a partir del 2005 las prioridades en el ámbito europeo cambiaron. Ya no hablamos de liberalización. En este momento probablemente las prioridades están sobre todo en la seguridad de suministro por un lado y por otro lado en la insistente presencia del cambio climático en la definición de lo que debe ser la política energética. Y sin embargo hay una asignatura pendiente que la arrastramos desde mucho antes del 95 probablemente, pero que la arrastramos como mínimo desde el año 95 y que aquí seguimos y que tiene una respuesta relativamente complicada. Es la creación del mercado único de la energía. Se hablaba de crear un mercado único de la energía y este nunca parece llegar. España lleva muchos años definiéndose como una isla energética y realmente no sé si somos una isla energética. Lo cierto es que somos una península para la cual los Pirineos es casi un abismo marino muy difícil de superar. Y cuando debatíamos a finales de los 90 precisamente sobre cómo resolver nuestra situación de isla energética, mirábamos hacia la otra esquina de Europa y veíamos Nord Pool y veíamos cómo unos cuantos países habían sido capaces de integrar sus mercados y crear verdaderamente un entorno de actividad común en el cual todos tenían recibían ventaja de una u otra manera. Y precisamente sobre el ejemplo de Nord Pool, se empezó a hablar de que viviríamos en nuestra isla energética, pero pasaría de ser la España isla energética a la península ibérica isla energética.
y nos pusimos a trabajar. Yo ayer, cuando estaba preparando precisamente estas palabras, pensaba pues, cuáles eran los elementos esenciales precisamente para la creación del mercado ibérico de electricidad. Y si me lo permiten, por encima de cualquier otro aspecto, me atrevería a decir que hay valores morales que necesariamente se tuvieron que poner sobre la mesa, mucho más prioritarios incluso que aspectos mucho más materiales y físicos. Por un lado, complicidad de dos gobiernos, por otro lado, generosidad de los gobiernos y también de las empresas. En definitiva, se buscaba algo que fuera en beneficio de todos. Se buscaba mejorar la competencia en el contexto energético del mercado, de la liberalización del mercado eléctrico. Se buscaba también, por parte de las empresas, ampliar su mercado de referencia y, por lo tanto, obtener nuevas oportunidades. Nada de esto, evidentemente, hubiera sido posible, por mucho valor moral que le pusiéramos, si no hubiera habido unas infraestructuras adecuadas. Y creo que la labor de Red Eléctrica y de REN bien merecen el reconocimiento y es un trabajo que tiene continuidad hoy. Y lo cierto es que seguimos siendo una isla energética, pero desde luego tenemos un modelo de mercado ibérico de la electricidad que bien podemos exportar y que cuando se vaya haciendo realidad, que poco a poco se hará realidad el mercado único de la energía en Europa, nuestra posibilidad de integración será muchísimo más clara. Evidentemente, estos procesos no son ni mucho menos estáticos, son dinámicos. El primer memorándum de creación del mercado ibérico de electricidad se firmó en el año 98. Como la vida administrativa suele ser, además, pues bastante procelosa en sus hábitos, después del año 98 se firmó un protocolo en el 2001. Después del protocolo del 2001 se firmó otro memorándum en el 2003. En el 2004 se firma el primer convenio internacional del que ya se puede hablar del mercado ibérico de electricidad y cristaliza un poco después. Ese poco después creo que la ponente de hoy nos lo contará con mucho mejor criterio. La ponente de hoy, que evidentemente todos la conocemos como presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, pero Maite tiene una carrera larga a la espalda. Es licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, es catedrática de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, ha tenido un recorrido profesional amplio, precisamente con muchos elementos de experiencia internacional que yo creo que dan un valor añadido a su labor a día de hoy. Ha desarrollado, pues, ha tenido diferentes cargos, como el de secretaria de Industria y Energía en el Departamento de Treball e Indústria de la Generalitat. Ha sido vicepresidenta del ICAEN, del Instituto Catalán de la Energía, y también diputada en la 7ª legislatura entre el año 2000 y 2004, y desde el 2005 es presidenta de la Comisión Nacional de la Energía. Y en todo el proceso de creación y de conformación del mercado ibérico de la electricidad, probablemente uno de los elementos centrales es precisamente el Consejo de Reguladores. Es el que realmente va estrechando el hueco que pueda existir entre el modelo de organización del mercado portugués y del mercado español. Y para eso se sigue necesitando complicidad y generosidad. Una generosidad que Maite ha demostrado a lo largo de su vida y de su empeño en el ámbito público y que sigue demostrando y que estoy segura de que está poniendo al servicio precisamente de este proyecto del mercado ibérico de la electricidad. Maite. Buenos días. En primer lugar, déjeme que agradezca a Nueva Economía Forum, a todos quienes están detrás de este acto, que son los patrocinadores, y a su director y coordinador, José Luis Rodríguez, por su
amable invitación hace ya unos cuantos meses a esta conferencia de desayuno. También a todos ustedes por su presencia, pero de forma muy especial quiero agradecer la presentación y la presencia a doña Carmen Becerril por sus amables palabras de presentación y por haber aceptado presentar esta intervención que versará, como saben, sobre el mercado ibérico de electricidad. Y este agradecimiento va cargado de complicidades. Yo, cuando los organizadores me sugirieron quién podía presentarme, yo creí que alguien que había sido protagonista en el momento de arranque, en el momento seminal del proyecto ibérico, y además una mujer, me permitía expresar públicamente lo importante que son las complicidades, en este caso, entre las mujeres. Pues bien, gracias, Carmen, gracias a todos, y voy a adentrarme en el tema del MIBEL. ¿Por qué creo que es interesante hablar del MIBEL? Bien, una primera cuestión se emana de algo que acaba de producirse en el relato de las palabras de Carmen Becerril y en su propia presencia. Este es un proyecto que atraviesa escenarios de gobierno distintos y que constituye prácticamente, podríamos decir, aunque no haya tenido este nombre, un acuerdo de Estado, porque no ha estado sometido a criterios diferentes de los intereses generales del Estado y de los acuerdos entre los Estados entre dos países, Portugal y España. Y es importante porque además supone, como señalaré más adelante, que España y Portugal han constituido un área común, un mercado común que es innovador respecto a otras experiencias europeas. Solo el caso de Nord Pool es una experiencia previa y de la dimensión del MIBEL, y por lo tanto el MIBEL constituye uno de los proyectos de integración regional más importantes llevados a cabo en Europa. Y una tercera cuestión es que el MIBEL permite abordar todo el conjunto de temas que afectan al sector eléctrico, obviamente desde la perspectiva que enmarca el mercado eléctrico luso-español. Bien, por lo tanto, el MIBEL se circunscribe al mercado eléctrico. Hoy por hoy el nombre retoma el área eléctrica exclusivamente, pero se ha comenzado ya a trabajar en el sector del gas. Por el momento, los dos reguladores sectoriales, ERSE en Portugal y la Comisión Nacional de Energía en España, ya han creado un grupo de trabajo con el objetivo de avanzar hacia un mercado ibérico del gas, si bien en el momento actual el mercado eléctrico ibérico es una realidad, en tanto que el gas es todavía un proyecto. La integración regional de los mercados energéticos constituye una de las piedras angulares de la política energética en la medida en que la mejora en la eficiencia, la seguridad de suministro, así como la integración de los procesos energéticos en el marco de políticas de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, constituyen los principales argumentos en defensa de todo proceso de consolidación de un mercado integrado de la energía. Aunque el logro de dicho proceso no está exento de una gran complejidad. Por un lado, aparecen dificultades, limitaciones asociadas a la pérdida de soberanía, y de otro, aquellas que están relacionadas con la necesidad de armonizar los diferentes modelos regulatorios. Hemos de tener en cuenta que partimos de realidades regulatorias nacionales distintas, que son fruto de circunstancias energéticas internas y de nuestra propia historia, de un modelo económico y social diferente, aunque no sea muy
antagónico en el caso de Portugal y España, y sin duda sí en un diferente grado de liberalización de los mercados. Y a pesar de todo ello, a pesar del esfuerzo que está requiriendo, a pesar del esfuerzo que exige todo proceso de integración de dos o más mercados regionales, afirmación que vale también para el conjunto del mercado europeo, en cualquier caso, el esfuerzo es menor que la trascendencia del objetivo alcanzado. En el ámbito de integración regional de los mercados energéticos, en el que cabe integrar al MIBEL, podemos establecer, definir una serie de objetivos que sitúan en un eje de coordenadas su andadura. La definición inicial, seminal, originaria del proyecto y el alcance de sus objetivos están asociados, como no puede ser de otra manera en cualquier proceso de integración de mercados, a la expansión del mercado, en este caso el mercado eléctrico, y a la necesidad, a la búsqueda de las mejoras de eficiencia y de las condiciones de competencia en el marco del proceso de liberalización que debe incorporar este proceso de liberalización todas aquellas soluciones institucionales, todos aquellos instrumentos habituales en otros mercados. Creo que una cuestión importante, como veremos, es que el MIBEL ha podido introducir en el mercado eléctrico instrumentos contractuales que son habituales en otros mercados diferentes. Y en este sentido, el MIBEL ha nacido con el objetivo de obtener un nuevo avance en la liberalización y en la expansión del mercado en dos polos, distinguiendo dos polos, el polo español y el polo portugués, y supone, decía, un redimensionamiento del mercado, esa incorporación de nuevos instrumentos contractuales, especialmente en lo que se refiere al mercado a plazo y sus instrumentos financieros, y una reducción del riesgo y un abaratamiento de los precios siempre que los marcos regulatorios nacionales sean homogéneos y se sometan a criterios de mercado. Y en este momento lo que estamos trabajando es en ese proceso de armonización. Obviamente, la creciente complejidad de los mercados, el aumento de la competencia y el cambio de las condiciones que subyacen las estrategias, de las condiciones competitivas que subyacen en las empresas del sector y la necesidad de avanzar desde las economías regionales en la configuración del mercado único justifican ampliamente el MIBEL. De hecho, decía hace un momento que el MIBEL puede ser que lo que introduce de forma más innovadora en su aplicación que no en su norma es la contratación a plazo. Y digo que en su norma no, porque ya en la Ley 54/97 y en su posterior desarrollo en el Real Decreto 2019 del 97 ya se establecía la posibilidad de desarrollar mercados a plazo. Además, el MIBEL, en la medida en que gozamos de una interconexión que además va a ampliar su capacidad, permite mejorar la seguridad de suministro en ambos países y la simplificación de los marcos regulatorios existentes. La finalización de la interconexión, que permitirá aumentar, doblar nuestra capacidad, es un elemento muy importante para alcanzar los objetivos. No me quiero extenderme en los antecedentes del MIBEL, nada más recordar, que los ha dejado Carmen en el inicio de 2004, nada más recordar que el Convenio de Santiago constituye una piedra angular, la clave de bóveda del nuevo itinerario que se ha comenzado a recorrer en estos últimos años. El Convenio de Santiago es el nuevo marco jurídico en el que se asienta el MIBEL y es donde se crea el Consejo de Reguladores. Y además se establece que la integración de los mercados se va a hacer en dos fases y distinguiendo el mercado a plazo y el mercado spot.
El mercado a plazo comienza su andadura conjuntamente, ubicándose la supervisión bajo la soberanía portuguesa en el año 2006, en julio, y en el 2007 tenemos desde el 2007 un único mercado spot de electricidad para España y Portugal. Posteriormente, ha dicho muy bien Carmen, esto es un modelo dinámico, es un proceso dinámico, se han ido introduciendo mejoras, como fue la cumbre de Badajoz, donde se estableció el plan de compatibilización de la regulación de ambos países, y más tarde, en el 2008, la cumbre de Braga, que creo que establece los elementos en los que estamos ahora caminando, sobre los que estamos ahora caminando. Se avanza en la creación del operador del mercado ibérico, OMI, como resultado de la fusión de OMIP y OMIE, más conocido entre nosotros como OMEL, a través de un intercambio, como saben, de participaciones. Se introducen medidas de fomento de la liquidez y de la competencia de los mercados. Creo que es importante recordar el papel que se le da a las subastas para la adquisición de la energía para el suministro de último recurso, desde julio del 2009, antes era para quienes tenían esta función, que eran los distribuidores, la definición del operador dominante ibérico y la celebración conjunta, en el caso que se aborden, se continúen, de subastas virtuales de capacidad. Igualmente se establece un calendario en aquel momento para la entrada en vigor del suministro de último recurso, que ya está en pleno funcionamiento, para la armonización de las estructuras tarifarias y en particular de los peajes de acceso, siempre inspirada esa armonización en los principios de aditividad, transparencia, reflejando, por lo tanto, el coste real incurrido y los mecanismos de mercado. Y, por último, se refuerza el mecanismo de coordinación entre los reguladores de ambos países. Igualmente, en la cumbre de Badajoz se avanza con nuevos instrumentos a desarrollar para poner bajo la coordinación del Consejo de Reguladores y previa aprobación de los reguladores nacionales, como es el establecimiento de un mecanismo común de garantía de potencia o de pagos por capacidad, una única metodología que permita definitivamente, como antes señalaba, el establecer un criterio conjunto para la condición de operador dominante, una normalización común también para los procedimientos de cambio de comercializador, cuestiones que se plantearon, cuestiones sobre las que hemos trabajado y cuestiones que vamos a abordar en el próximo Consejo de Reguladores de este 31 de mayo. Bien, en todo este proceso, los dos países ibéricos han sido y somos conscientes de nuestra posición periférica geográficamente en Europa y de que la integración entre Portugal y España constituye una mejora en nuestra posición en relación al resto del continente. Y ciertamente, uno de los instrumentos, uno de los alcances más importantes para romper esa posición geográfica y el efecto frontera que siempre históricamente tuvieron los Pirineos es crear las infraestructuras adecuadas para poder estar interconectados y tener realmente un mercado único físico. Por lo tanto, el impulso de la mejora de las redes de infraestructura de gas y de electricidad, pero en este caso también quiero referirme a la electricidad en particular, es un elemento fundamental. Y además esto va a permitir que las interconexiones con Francia se desarrollen con más celeridad en la medida en que la dimensión del mercado que está detrás de los Pirineos es ya de dimensiones muy relevantes y actúa con intereses conjuntos.
En el momento de definición del MIBEL, una de las cuestiones que suscitaron más debate y que me consta que todavía siguen suscitando algún interrogante es si España obtenía ventajas o no de la existencia de un mercado único ibérico, dado el distinto nivel de la liberalización en Portugal en relación a España. Bien, se consideró que era necesario introducir nuevas posibilidades que permitieran que nuestro sistema evolucionara y se perfeccionara, aunque sin duda esas asimetrías en el grado de liberalización de los mercados exigían la aplicación de instrumentos sofisticados y una meditada reflexión de los pasos a seguir para alcanzar esa integración. Se trataba de una preocupación y se trata que se acrecienta si tenemos o recordamos los datos que consolidan o que están sosteniendo este mercado y esta dimensión a la que me refería. Estamos hablando de 30 millones de consumidores domésticos, 30 millones de los cuales 3,5 largo son empresas, 30 millones de consumidores domésticos e industriales, de los cuales 30,6 son empresas y el resto consumidores domésticos. Supone el 10,3% de la electricidad de la Unión Europea y, obviamente, en esta participación, como no se puede escapar a nadie, la parte más importante la aporta España, a la que corresponde un 8,6%. Pero, sin duda, estamos hablando de uno de los mayores mercados europeos de electricidad. Una de las primeras prioridades que se establecieron en el proceso de creación del mercado ibérico fue, y lo relaciono directamente con la importancia de las infraestructuras y la aplicación de instrumentos de una cierta complejidad para poder mantener los criterios de ajuste en los mercados que se establecen en un mercado integrado, fue la definición de un mecanismo de gestión de las interconexiones, factor clave en todo proceso de integración física de los mercados y la creación, como decía antes, como segundo paso, ya desde julio del 2006, de un mercado organizado de contratación a plazo. El diseño adoptado no solo satisface en relación al mecanismo de gestión de las interconexiones, no solo satisface los requerimientos de la normativa comunitaria en materia de comercio transfronterizo y gestión de las infraestructuras y gestión de las congestiones, sino que dentro de las alternativas que ofrece ha adelantado la tendencia a la que hoy convergen la mayoría de las iniciativas regionales, que es combinar la asignación de capacidad mediante subastas explícitas en el medio y largo plazo con mecanismos implícitos como es el market splitting en el horizonte diario. El proceso, decía Carmen en su inicio, el proceso de creación del MIBEL no ha sido un proceso estático, sino que es un proceso dinámico de integración de dos sistemas eléctricos que permite avanzar de forma sólida, de forma estable, apoyada en tres pilares. En primer lugar, el primer pilar es al que me acabo de referir, el mecanismo de las interconexiones. Y este no es un tema baladí, porque partimos de dos mercados distintos, de dos mercados con un mix tecnológico diferente y con unas dimensiones distintas y con unos criterios de entrada de las tecnologías de generación diferentes. En el caso de Portugal, por ejemplo, las renovables no entran en el mercado. Pero, en cambio, hay un objetivo común que es la integración. ¿Qué mecanismo es preciso poner en funcionamiento para que en los momentos de congestión los ajustes de los mercados domésticos se realicen teniendo en cuenta cómo se produciría esa casación en el caso de que uno hubiera tenido que procederse a la separación y, por lo tanto, considerando los flujos comerciales de exportación hacia Portugal y de importación?
Bien, pues el acoplamiento entre los mercados portugués y español ha exigido la adopción con total éxito de un mecanismo que es Market Splitting de gestión conjunta. Este mecanismo permite tratar el mercado ibérico como un mercado único si no hay congestiones en la interconexión, en tanto que se generan dos áreas de precio si la interconexión está congestionada. En esta situación específica se debe tener en cuenta que la oferta del mercado exportador, que asegura el tránsito máximo de la interconexión, se renueva, es decir, se casa al precio de equilibrio del mercado exportador, mientras que la demanda correspondiente paga el precio de equilibrio del mercado importador, que es el caso portugués, generando un diferencial de precios entre el precio en ese momento de congestión, en esas horas de congestión distinto entre Portugal y España. Ese diferencial de precios permite calcular, en función de la cantidad de energía que transporta la interconexión, lo que se denominan las rentas de congestión, que no se apropian por parte de ningún operador, sino que se evacúan, se trasladan al sistema. Por lo tanto, este es un mecanismo que ha funcionado y está funcionando perfectamente, que tiene una gran complejidad, pero que permite la fijación de los precios teniendo en cuenta el objetivo ya consolidado del mercado integrado. Y después daré unos datos respecto a cómo se está realizando este acoplamiento. Y adelanto que en estos últimos 12 meses estamos ya en el 90% de las horas con acoplamientos perfectos. Un segundo pilar afecta a los mercados, es el mercado a plazo y el mercado spot, al cual dedicaré algunos minutos. Y un tercer pilar es la armonización regulatoria, trabajo en el que están dedicados los reguladores para hacer las propuestas correspondientes a los gobiernos. Bien, decía antes que la capacidad de interconexión es una pieza clave para el logro de ese mercado único, porque el market splitting es un instrumento que debe ser transitorio, lógicamente, en la medida en que tengamos ya una posibilidad de conexión física, de interconexión física que evite las congestiones. Están en proceso de finalización la nueva interconexión que nos va a permitir pasar de 1.500 megavatios a 3.000 megavatios. Supongo que estarán ya finalizados, este es el compromiso, en el año 2014. Esto asegurará una reducción muy relevante de la congestión estructural entre las interconexiones. Yo creo que si ahora estamos en el 90%, seguramente doblando la interconexión ya no habrá necesidad de recurrir al market splitting. Para obtener las ventajas de una plena integración de los mercados, del mercado ibérico, no puede detenerse, no nos podemos detener simplemente en contemplar los logros y se debe continuar avanzando en aspectos claves como es la coordinación de las normas entre ambos sistemas, en conseguir el mandato de la Cumbre de Badajoz, que es la armonización, lo que la Cumbre de Badajoz llamaba el plan de compatibilidad, y la integración, que está en ello, los dos operadores, me consta, de OMEL y de OMIP en OMI. Así como, obviamente, recordar que, aunque lleguemos a 3.000 megavatios en 2014, el desarrollo, y esperemos que los crecimientos de demanda posteriores, pueden exigir aumentos de la capacidad. No puedo entrar en el detalle de cada una de las cuestiones que, digamos, dan vida al proyecto de armonización regulatoria, relatarlas de forma sumaria, como son el abordar el mecanismo de garantía de suministro, un mecanismo de garantía de suministro, la definición del operador dominante, avanzar en el mix gas, converger en las tarifas de acceso, compatibilizar los procedimientos, como decía antes, de cambio de comercializador,
Igualmente, armonizar la normativa de las subastas y encontrar pues, un marco común de trabajo, como aspectos, digamos, importantes, relevantes, que deben sustanciar estos pilares básicos que señalaba y que dan ya una solidez a la evolución y el funcionamiento del MIBEL. ¿Qué pasos, por lo tanto, debe seguir el MIBEL? El MIBEL, por su dimensión y por los compromisos ya adquiridos, por lo que está ya realizando, exige una profunda y permanente reflexión sobre su funcionamiento. Recientemente se han incorporado en el marco normativo del MIBEL cuestiones que suponían hasta ahora un freno a la profundización en el proceso de liberalización. Me estoy refiriendo a la tarifa de último recurso, que ha sido la aplicación a los derechos nacionales de lo que proponía ya la directiva del 2003 y después también se recoge de nuevo en la directiva del 2009 y que es la sustitución, ya la eliminación de la anterior tarifa integral por una tarifa que está sometida exclusivamente a precios de mercado, a lo que afecta al término energía. Igualmente, la tarifa de último recurso, de acuerdo con lo que también establece la directiva, es una medida de protección para los consumidores vulnerables y, además, es un instrumento, tal como se ha configurado, para reforzar un nuevo mecanismo de mercado que son las contrataciones a plazo y las subastas. Aunque desde la creación del mercado hispano-luso se han realizado importantes esfuerzos en avanzar en una normativa conjunta, como la que acabo de referir, el diagnóstico de las potenciales mejoras a introducir ha sido elaborado por el Consejo de Reguladores, emitiendo un documento de recomendaciones para mejorar la organización y el funcionamiento del mercado energético luso-español, que vamos a debatir el próximo 31 de mayo. Algunas de las principales propuestas, y no quisiera extenderme mucho más, se refieren, por un lado, a la organización del mercado, a la necesidad de armonizar las competencias entre los organismos reguladores. Actualmente hay una gran asimetría entre las competencias de ERSE y las competencias de la Comisión Nacional de Energía. Y esa asimetría plantea problemas en la gestión del desarrollo regulatorio y en la propia supervisión de los mercados, que adquiere, como señalaré, una gran complejidad, porque no perdamos de vista que algunas de las operaciones que hacen nuestros agentes las hacen y que afectan a nuestros consumidores se hacen en soberanía portuguesa e igualmente a la inversa. Para ello se proponen medidas como la asistencia del Consejo de Reguladores a las cumbres hispano-portuguesas, que pueda recabarse la opinión del Consejo de Reguladores en proyectos normativos con contenido extraterritorial, la equiparación de las funciones, como señalaba en el inicio, y, obviamente, el desarrollo de normativos conjuntos en un ámbito de coordinación y cooperación, que, de hecho, no hace sino reforzar lo que ya va a hacer la Agencia de Coordinación de los Reguladores Europeos, la ACER. Y en el plano de lo que se refiere al modelo de funcionamiento, es necesario seguir avanzando en el desarrollo de la competencia, en una regulación eficaz y homogénea en ambos países, tanto en el mercado mayorista como en el mercado minorista. De hecho, tenemos más temas pendientes en el mercado minorista que en el mercado mayorista en el proceso de liberalización. E introducir también medidas encaminadas, de hecho así lo hacemos los reguladores permanentemente, a mejorar el funcionamiento de los mercados a plazo y al contado y de los servicios del sistema, de cara a aumentar la eficiencia, por lo tanto reducir los costes de la energía y mejorar la competencia y dar más liquidez, más profundidad a los mercados. ¿Qué es clave para avanzar en este camino? Bien, en lo que se refiere a medidas relacionadas con la competencia en los mercados mayorista y minorista,
pues urgen medidas encaminadas a aumentar la transparencia sobre los contratos bilaterales físicos, la implantación de la propuesta relativa, como decía antes y digo de nuevo, del operador dominante y sus limitaciones, la incorporación de subastas virtuales y de subastas de capacidad de interconexión en un ámbito de coordinación, el desarrollo armonizado del suministro de último recurso, así como decía, de las tarifas de acceso y del procedimiento de cambio de suministrador. Y en cuanto al mercado al contado, se proponen medidas que eviten, por un lado, la potencial utilización de los mercados intradiarios como herramienta de arbitraje, el análisis de la posible modificación o supresión del precio máximo instrumental y la implantación coordinada de un esquema de pagos por capacidad. Igualmente, respecto a las modificaciones relativas al mercado a plazo, las propuestas se centran en el aumento de la liquidez y la cooperación para la supervisión e intercambio de información y particularmente sobre las transacciones OTC. Estamos enormemente preocupados precisamente respecto a este tipo de relaciones contractuales que no nos permiten de manera general, salvo la aportación voluntaria de algunos de sus agentes de los datos, no nos permiten conocer qué se está realizando. Esto es una cuestión, además, que preocupa enormemente al actual Board of Regulators, al Comité de Reguladores Europeos, y se ha creado, además, a nivel europeo, un grupo de trabajo junto con los reguladores financieros para abordar esta cuestión, así como también el análisis de las características deseables o del modelo mejor de funcionamiento de las subastas virtuales y CESUR. Y bien, nada más para finalizar, señalar que todo ello supone un gran reto obviamente para los gobiernos y un gran reto también para los reguladores en el ámbito del Consejo de Reguladores. El Consejo de Reguladores que está formado por los 2 reguladores sectoriales de energía y por los 2 reguladores de los mercados financieros de los 2 países. Esto, quiero señalar también, es enormemente innovador, es pionero en el marco regulatorio europeo y se adapta de forma muy oportuna a los cambios que se están produciendo en el mercado eléctrico y que se van a producir inmediatamente también ya en el mercado del gas, donde las transacciones, las operaciones, no son operaciones físicas, sino son operaciones de liquidaciones por diferencias. Y, por consiguiente, es necesario aunar las competencias y el conocimiento de los supervisores, de los reguladores, supervisores financieros y de los supervisores eléctricos y energéticos en general. Y, por último, nada más apuntar para reforzar, yo creo, el acierto que desde el primer momento se ha tenido con el proyecto del MIBEL, señalar que además es una referencia en el plan de trabajo de las iniciativas regionales europeas. Las iniciativas regionales europeas consideran que este es un escalón importante en el alcance del mercado único europeo y obviamente también está contenido en el plan de trabajo de la región del sudoeste, que está formada por Francia, Portugal y España. Y a lo mejor no es una casualidad que se le haya concedido a la Comisión Nacional de Energía la presidencia del Grupo de Trabajo de Iniciativas Regionales y del Grupo del Sudoeste, porque, en definitiva, España ha aportado un modelo de integración y de regulación conjunta con los reguladores financieros muy innovadora y tengamos presente que esto ya se acordó hace muchos años. Bueno, al menos unos cuantos. Nada más, muchas gracias y permítame agradecer a todos de nuevo su presencia y especialmente a quienes tienen altas tareas, no solo en el mundo de la empresa, sino en el mundo del Gobierno del Estado. Gracias, secretario de Estado, gracias, director general, por vuestra presencia. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar el coloquio. Han llegado muchas preguntas hasta la mesa del moderador y yo le rogaría a nuestro ponente la mayor brevedad posible en las respuestas para que puedan entrar la mayor cantidad de cuestiones dentro del tiempo que tenemos tasado para este desayuno. El exministro socialista Jordi Sevilla, señora Costa, defendía ayer en un documento la opción nuclear para España y concretamente decía que 3 centrales más equilibrarían el sistema. ¿Comparte usted esta afirmación? Bueno, el sistema está equilibrado, por lo tanto no tenemos un problema. Tenemos potencia abundante. No entro en discriminar tecnologías, es que tenemos de todo mucho. No hay un problema de crisis de la garantía de suministro. La energía, sin duda, es una cuestión de Estado que compete a los principales partidos. Desde su responsabilidad, ¿comparte usted o está de acuerdo con la cooperación que tiene en este momento el Partido Popular en materia energética con el Gobierno de España? Me va a permitir que yo sobre estas cuestiones no me pronuncie. Yo no formo parte del ámbito político del Gobierno de la Nación y tengo en este momento ninguna responsabilidad parlamentaria. Al contrario, presido un órgano en el que hay miembros nombrados en un periodo de gobierno y miembros que estamos nombrados en otro y, por lo tanto, yo tengo una voz única en representación de todos. ¿Podrá hablarse en algún momento de un mercado europeo de la energía o hablamos de una utopía imposible de realizar? Yo quiero creer que vamos a conseguir un mercado único de la energía. No es fácil. Y que no es fácil no es una afirmación que tenga ningún valor añadido, porque es bastante elemental leyendo, repasando el relato de los hechos de estos últimos años. Por ejemplo, España y los reguladores fuimos partidarios que el último paquete de directivas se mantuviera el texto inicial de la Comisión Europea respecto al unbundling. Y el unbundling al final no aparece tal y como fue redactado por la Comisión en la directiva aprobada en el Parlamento. Indiscutiblemente, el cambio en el texto aprobado refleja esa gran dificultad para alcanzar un mercado único de la energía. Pero precisamente entiendo que a acuerdos como el del MIBEL o el plan de trabajo y los avances que se alcanzan en el grupo de trabajo del sudoeste o en iniciativas regionales permiten pensar en que de una forma más lenta de lo que desearíamos todos los que estamos, no solamente los que estamos trabajando en el sector, sino todos los consumidores europeos, yo creo que se alcanzará. Y no me quiero circunscribir exclusivamente ya al caso de la electricidad, es igual de importante también en el caso del gas. Me van a permitir, ya que no he hablado del caso del gas, España puede transformarse en el gran hub de Europa, del sur de Europa, en gas. España tiene un modelo gasista muy equilibrado, que da una gran seguridad de suministro, con un precio muy elevado del gas natural licuado, con una diversificación enorme de países del origen del aprovisionamiento, y es muy importante, hablando de las interconexiones, avanzar y conseguir una buena coordinación con Francia para tener la interconexión gasista tanto por el oeste como por el este de los Pirineos. Por consiguiente, estas interconexiones en materia de gas nos han de permitir avanzar en el mercado único. Yo diría que la necesidad a veces, y lo hemos visto por otros temas, a veces permite avanzar mucho más
de lo que son los pasos que se siguen en un momento, digamos, dulce, fácil, y la necesidad de buscar suministros alternativos, hablo del caso del gas, para el centro y el norte de Europa, nos va a permitir avanzar en ese mercado único. Y no puede hablarse de un mercado único separado del gas, de la electricidad. Van desde ya hace unos años la tecnología ha impuesto que sean una pareja, no sé si de hecho o de qué tipo, pero son una pareja. De derecho, quizá. Bueno, ¿cómo ha afectado la crisis al consumo de energía, de gas y electricidad, y cómo va evolucionando ese consumo? Bien, en el año 2009 todos sabemos que ha habido una caída sin precedentes en la demanda de electricidad y en la demanda de gas. Los datos históricos no revelan situaciones similares, pero afortunadamente el último boletín que ha trabajado el Consejo de la Comisión Nacional de Energía señala, nos informa que entre el 1 de enero y el 7 de mayo, que son los últimos datos que hemos trabajado del 2010, hay un aumento de en torno a un 4, no llega a un 4, obviamente ajustada la demanda, descontados los efectos de laboralidad y climatológicos, ha aumentado la demanda de electricidad en 3,8 aproximadamente, y también ha aumentado un porcentaje mayor la demanda de gas. Desde la agencia Europa Press le piden una valoración sobre las últimas informaciones que acusan a algunas compañías eléctricas de llevar a cabo una producción irregular de energía y generación renovable nocturna. Bueno, esta era una pregunta que digamos que no me sorprende, porque hay cierto interés en esta cuestión. Vamos a ver, no hay ninguna compañía en absoluto que podamos señalar con identificación. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ustedes saben que la Comisión Nacional de Energía, desde el 1 de noviembre del 2009, tiene la competencia en la liquidación de la prima equivalente. Esa liquidación antes lo hacían las empresas distribuidoras, como saben muy bien el sector que está aquí presente, y esto nos ha obligado pues, a elaborar una base de datos y nos permite conocer en directo cuáles son, digamos, las evacuaciones que realizan las 50.000 largas plantas fotovoltaicas que hay en España. Y algunos de los datos de lectura que nos han enviado las empresas distribuidoras, principalmente, no Red Eléctrica, yo pregunté ayer, no estaba afectado por estos datos. Algunos datos de lectura reflejaban evacuación nocturna, cuestión que no podía ser de ningún modo. Entonces, esto ya se ha mirado y hay una tipología de errores, cuatro tipos de errores. Hemos visto que algunas de las plantas, las empresas distribuidoras tenían incorrectamente mal clasificada la instalación. Y entonces no son instalaciones fotovoltaicas, sino son instalaciones eólicas. Un segundo tipo de error es el perfilado de las medidas. Las medidas no han estado tomadas en las horas que corresponden, sino se había hecho una distribución por todas las horas equivalente, y esa distribución equivalente pues no tenía ninguna realidad a lo que correspondía a las nocturnas. Después hay otros que hemos detectado que tienen el contador con desfase. Lo que estamos asustados es de lo mal que se medía. Tenía el contador con desfase y ese desfase hacía que las 12 de la mañana fueran las 12 de la noche. Y sí que hay un término, un error, que es el que estamos averiguando, de 1,1 gigavatio hora. El total de la producción en febrero-marzo ha sido de 750 gigavatios hora.
y 1,1 gigavatios hora es el error 4, que es el de redondeos y vertidos mínimos sobre los que estamos trabajando. De todas maneras, supone un porcentaje muy pequeño y que afecta a muy pocas. Estos últimos datos que calculamos ayer noche y que son el resultado de los envíos que nos han hecho las distribuidoras después de habérselo recabado, dado que obviamente era bastante alarmante esto. Iñaki de las Heras, de Europa Press, dice: con la información que maneja la Comisión Nacional de la Energía acerca del coste regulado, ¿cuánto deberían subir las tarifas de acceso de la luz en julio para evitar el déficit de tarifa? Pues, aunque no se lo crea, no se lo puedo contestar, porque no sabemos cuánto va a ser la retribución de la distribución, la retribución del transporte, cuando se va a fijar finalmente, cuánto, si van a haber o no revisión de las primas del régimen especial. Puedo hacer una hipótesis manteniendo los criterios del 2009 y trasladarlos al segundo semestre del 2010, pero creo que esto no tendría el rigor que debe acompañar a toda expresión o toda declaración de información de la CNE. Bueno, vamos a intentarlo por otro lado. Ana Tuñas, de la agencia EFE, dice: ¿hacia dónde cree que debería ir la revisión del sistema de primas de las renovables para garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico? Bueno, para que no se enfaden tanto los periodistas conmigo. A ver, es evidente que estamos en una situación muy difícil, insostenible, ¿no? Estamos con unos costes de acceso del orden de 16.000 millones, con un déficit a diciembre del 2009 de más de 17.000 millones, que además colocado en terceros está 4.000 y algo millones, y por consiguiente, como relacionando con la anterior pregunta, tampoco la capacidad de pago en este momento de los adquirientes finales de la energía de los mercados podría, yo creo, asumir con comodidad incrementos muy altos, ¿no?, de los precios de la energía consumida. Y además es que se han de introducir criterios de racionalidad en los costes de acceso, en todos los conceptos. Y en el caso de las energías renovables, pues posiblemente sea necesario comparar lo que cuestan algunas tecnologías y lo que aportan al sistema. Y ahí hay datos relevantes. Claro, el 43% de la prima equivalente se la lleva la solar, y la solar tiene muy poca aportación de megavatios al sistema. Hoy cuesta más ya la solar que la eólica, cuando la solar tiene 3.000 megavatios y la eólica tiene 18.000. Después, no sé si nos acompañan los responsables del operador del sistema, pero desde un punto de vista de la gestión, de la evacuación, la eólica se puede gestionar de forma óptima para los criterios de seguridad de suministro que tiene que velar el operador del sistema. En cambio, la fotovoltaica, como se dice en las conversaciones de quienes lo ven en pantalla, la ven cuando ha evacuado ya, es decir, cuando está ya en la red. Y esto, pues, obviamente supone pues, una complejidad añadida a la operación del sistema. Y además puede suponer un encarecimiento en todo lo que es, pues, la gestión del sistema
en restricciones, en todo lo que es la secundaria y la terciaria, y debe, por lo tanto, abordarse, y creo que en esa tesitura se está, debe abordarse una racionalización de la prima de acuerdo, al menos desde el regulador. Hay otros criterios importantes, seguro, pero que no son competencia del regulador. Debe abordarse esa racionalización para hacer compatible la seguridad de suministro y la eficiencia económica. En ese sentido, Sandra Tobar, de la revista Dirigentes, le dice: la energía eólica tiene una palanca de 6,5 a 8% de rendimiento para 2.300 horas año. Teniendo en cuenta este dato, ¿es rentable la inversión en energía eólica? A su juicio, ¿está de acuerdo en que el Gobierno recorte la inversión en este tipo de energía? Mire, yo no soy una analista financiera y, por lo tanto, no me deberían preguntar sobre si es rentable o no una inversión del sector energético. Pero soy lectora de la prensa y tenemos todos los datos. Si hay tanto capital invertido en el sector eólico, no creo que se haya hecho a pérdidas. Por lo tanto, debe ser rentable. Eso solo tendrían que preguntar más a quienes han invertido en el sector eólico. Ya yo no tengo ninguna información sobre la cuestión que me pregunta la señora Tobar, de Dirigentes. Respecto a la reducción de las primas que se pretende plantear. Sí que el órgano regulador en su momento, y cuando informó ya el 661, hizo una propuesta de las primas más moderada de la que finalmente se adoptó, y que si se hubiera seguido la propuesta de las primas del informe de la Comisión Nacional de Energía, nos hubiéramos ahorrado unos 400 millones de euros anuales. José Manuel González Huesa, director de la agencia Servimedia, le hace dos preguntas. La primera: en este escenario, le dice, de crisis y de reducción de costes, ¿cree que el precio de la energía es el adecuado? ¿Hay margen para una reducción? A ver, del precio de la energía, el precio de la energía lo marca el mercado, lo marca el pool, y al cual se le suman pues todos los costes derivados de la operación del sistema. Yo supongo que la pregunta confunde el precio de la energía con el precio final, ¿no? Quiere hacer referencia al coste de acceso, porque el precio de la energía lo fija el mercado y está muy bajo, está bajísimo en el pool, si lo que se refiere es al coste de acceso, pues me remito a las respuestas anteriores. Hay que revisarlo. Está muy bajo el precio. Ahora está subiendo este mes de mayo. Está subiendo porque está subiendo la demanda, como he señalado antes, y porque está subiendo también el precio del petróleo en los mercados internacionales. Y hay una correlación importante. Sí, la segunda cuestión le dice: al igual que en otras administraciones y organismos, la Comisión Nacional de Energía ha pensado en reducir sus sueldos. ¿Sería posible? Lo ha pensado el Gobierno por nosotros, o sea que no se preocupe. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Consuelo Criado, también de la agencia Servimedia, le pide su opinión sobre el proyecto del Gobierno para el mix energético en 2020 y hace referencia a las reuniones en el Palacio de Zurbano. Bueno, es que todo el mundo sabe que el Palacio de Zurbano, la Comisión Nacional de Energía ni le tocaba, ni ha estado, ni le tocaba estar. Y lo único que tenemos pues es el documento que tenemos todos, y ese mix tecnológico lo que hace es adecuarse a los compromisos del 2020. No constituye ninguna ruptura con los trabajos que se han venido realizando desde el ámbito comunitario, desde el Gobierno y desde la Comisión Nacional de Energía. Nuestra referencia, yo creo que es el compromiso del 2020, en el 2020. Con 20-20-20 en el 20, 4/20. Iñaki de Rojo, periodista de Bilbao, dice: ¿qué se puede hacer para que la factura del recibo de la luz se entienda mejor? ¿Puede intervenir el regulador en beneficio de los consumidores? Bien, no se crea que solo es él que no lo entiende. Es que creo que no dirías el 100%, puede ser el 99,99%, no lo entiende. Nosotros, obviamente, no podemos intervenir en ello, sí que denunciarlo. Sí que es cierto que el tema del recibo de la electricidad es de una gran opacidad,
querido presidente de mesa, y que pienso que debe cambiar, digamos, los criterios de información que se da al consumidor. Esto es algo que unánimemente el Consejo de la CNE lo ha planteado, tiene una opinión única y debería revisarse. Pero aparte de expresar por escrito y verbalmente esto, pues no podemos más que hacer una sugerencia. Desde la agencia EFE le dicen, ¿cuándo cree que debería desaparecer la TUR? ¿La TUR? La TUR. Bueno, la TUR, ¿qué es eso? Dicen por aquí. Bueno, la TUR es la tarifa de último recurso que está en funcionamiento desde el 1 de julio de 2009. Pues le voy a decir es que la TUR es un instrumento, yo creo que se debe referir a la tarifa integral, porque la tarifa integral ya ha desaparecido. Y la TUR, es que la TUR es digamos, un mecanismo de precio, o es un precio, una tarifa que establece la directiva del 2003 para consumidores vulnerables, que vuelve a retomarse en la directiva del 2009 y que obviamente trasladada al derecho nacional, al derecho español, se realiza con las leyes del 2007, con la ley 17-2007 y posteriores desarrollos normativos, supone la adaptación al derecho español del derecho comunitario. Otra cosa es si la TUR debiera cubrir todos los consumidores domésticos o debiera cubrir menos o debiera coordinarse, que esto es un tema muy importante. Si me permiten, voy a hacer una observación que se relaciona con la pregunta, pero ya he aclarado que la TUR es derecho comunitario, que yo creo que es relevante. La TUR debería armonizarse a nivel de los países europeos. Por ejemplo, caso de Portugal, que hablaba antes. En Portugal tienen TUR todos los consumidores que tienen una potencia por debajo de 47 kilovatios. Esto es una exageración. Quedan fuera los grandes consumidores, nada más, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Yo entiendo que el concepto, pero esto es una apreciación, una interpretación propia, ¿no? Que el concepto de consumidor vulnerable que aparece en la directiva no está, el legislador europeo no pensó en un consumidor definido por la vulnerabilidad por razones de renta, sino por razones de cobertura de su demanda por dificultad en el suministro, por donde está ubicado y que requiere pues, obligar a un determinado suministrador a que le preste cobertura, aunque sea a un precio superior. En esta interpretación permitiría muy cómodamente articular una TUR que sería para muy pocos consumidores más cara que el precio libre del mercado. Obviamente, en las condiciones que es, yo creo, lo que permite desarrollar el mercado minorista, pero con todos los consumidores domésticos acogidos a la TUR, pues, digamos que la interpretación de cómo debe ser la TUR pues, es ya posiblemente diferente. Dos últimas preguntas. José Luis Astre dice, ¿qué va a hacer la Comisión Nacional de la Energía para aumentar la competencia en el mercado doméstico y que las empresas hagan ofertas interesantes para provocar cambios de proveedor en los clientes? ¿Puede compartir el índice de cambio de proveedor que se ha producido desde la liberalización del mercado doméstico? Bien, la liberalización del mercado doméstico ha permitido dos escalones y dos respuestas, obviamente, encadenadas. Primera, ha habido un aumento muy importante de consumidores en el mercado libre, de consumidores fundamentalmente de media y alta tensión, eso es cierto. No tanto de consumidores domésticos. Pero nuestros ratios de
la cuota de participación de consumidores en el mercado libre han aumentado. Y esto es satisfactorio porque son muy pocos meses. Segunda cuestión relacionada con la pregunta. Se produce ese proceso de liberalización y de opción por el mercado libre con un conocimiento profundo, especialmente en el caso de los domésticos. Yo creo que el caso de la media y alta tensión sí que lo hay, no hay asimetría de información ahí. Con un conocimiento profundo por parte del consumidor doméstico de cuáles son las condiciones de lo que se ofrece, pues yo creo que no, porque no hay un gran cambio entre los consumidores domésticos de suministrador. En primer lugar, el consumidor doméstico se ha acogido a la TUR. Los que no se han acogido a la TUR, muy pocos han ido al mercado, han optado por un comercializador diferente del comercializador del grupo de su antiguo distribuidor, que es lo que ha ocurrido más frecuentemente. Nosotros, no obstante, disculpen que tengo una voz hoy un poco, digamos, averiada, estamos trabajando en dos líneas muy importantes. En la de la información, en primer lugar. En la web de la Comisión Nacional de Energía se informa de cuáles son las ofertas que realizan hoy las empresas. Debo señalar que estas ofertas no expresan una competencia importante entre ellas y, por lo tanto, algo pasa. Los ahorros que supone una opción u otra son irrelevantes, son muy pequeños y o hay un problema de regulación o hay algún otro problema que estamos trabajando sobre él porque la competencia no lleva precios iguales. Y en segundo lugar, estamos trabajando con la Oficina de Cambio del Suministrador. Yo creo que es un momento oportuno decir que lo está haciendo bien y que hay una gran coordinación y entendimiento. Sus técnicos han cogido con entusiasmo sus responsabilidades y con ellos estamos trabajando para que los cambios de suministrador se realicen de la forma más diligente posible. Y cuando esto no es así, pues obviamente, y hay una denuncia, lo que hacemos es abrir un expediente y actuar conforme a derecho. Muy bien, la última pregunta, la última cuestión se la plantea Ignacio Buqueras Ibac, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Le dice, ¿ha realizado la Comisión Nacional de Energía algún estudio o tiene previsto realizarlo sobre lo que podría suponer de ahorro energético si nuestros horarios fueran más racionales, más europeos? No, no lo hemos realizado, pero lo puede realizar él y lo leeremos con mucho gusto. Pues emplazado queda, por tanto. Bueno, pues vamos a acabar en hora. Como corresponde, le voy a dar la palabra para finalizar este acto y para despedir en nombre de los patrocinadores a don José Miguel Andrés, presidente de Ernst & Young. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias a Maite Costa, en nombre de Ernst & Young, de UNESA y de Enresa, por compartir con nosotros la visión del regulador de los retos del sector. Ya sabemos que el sector tiene retos largos y esperemos que este foro pues, sea un foro más de debate de estos retos y esperamos contar con su presencia en las próximas reuniones. Muchas gracias.